En la República Dominicana, la educación es una tarea pendiente. Hoy, a pesar de que tenemos el 4% para la educación, en nuestro presupuesto está establecido así, muchos expertos se quejan de que no se está invirtiendo en la calidad de la educación. Más es construcción y otros aspectos que no tienen que ver con la calidad de la educación y de la preparación de los maestros. Y en ese ámbito, las matemáticas juegan un papel muy importante. Nosotros estamos entre los últimos lugares en donde se está enseñando con calidad la educación y la educación matemática. PISA de 2015 y 2018, así lo registran, esa norma de calidad. Entonces, nosotros nos queda mucho por hacer en la educación y principalmente de las matemáticas. Hoy, en Quien Busca Encuentra, nosotros estaremos conversando con alguien que él ha decidido, por cuenta propia, por vocación, de que él va a hacer su aporte, su granito de arena. Hoy estaremos hablando con Horacio de Win, director ejecutivo de la Fundación Ayudar Me Da Vida, y que está dedicando su tiempo a enseñar a jóvenes, a niños, adolescentes, a perder el miedo de las matemáticas, a desarrollarse con habilidades. Y está recorriendo el país, está impactando el país y está siendo reconocida por las instituciones también como por el magnífico trabajo que está haciendo. Nosotros vamos a estar viendo ahora un reportaje que hemos estado preparando, que hemos preparado para ustedes, en donde hablamos de la Fundación Ayudar Me Da Vida, y para que lo veamos, comencemos antes de llegar a nuestra conversación con Horacio de Win. Veamos y en breve retornamos. La Fundación Ayudar Me Da Vida es una organización sin fines de lucro creada en el año 2015 con el propósito de contribuir a una mejor sociedad en la provincia de San Pedro de Macorís. La iniciativa, que en un principio buscaba ayudar en sentido general, con el paso del tiempo, sus objetivos cambiaron hacia la proyección de un norte más específico, la enseñanza de las matemáticas. Y dentro de esa área del saber, la Fundación se enfoca aún más en brindar su apoyo a los estudiantes de primaria y secundaria en la República Dominicana en la tarea de superar el miedo a las matemáticas. Este apoyo a los estudiantes lo realizan principalmente a través de dos programas. El primero es organizar actividades de promoción de las matemáticas con juegos, en tanto que el segundo se hace con la realización de un evento anual del cual ellos son los organizadores exclusivos para República Dominicana. Se trata de la prestigiosa competencia internacional Canguro Matemático, en la que participan anualmente más de 6 millones de estudiantes en más de 70 países. Desde su creación en 2015, la Fundación Ayudar Me Da Vida ha tocado con su trabajo a más de 11,000 personas en las principales ciudades del país. El trabajo de la Fundación ha sido reconocido recientemente por el Banco BHD en la segunda edición de la campaña Dominicanos de Grandes Ligas, a través de su director ejecutivo y fundador, Horacio de Win. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en Quien Busca Encuentra. Tal como lo dijimos antes de la pausa, estaremos conversando ahora con Horacio de Win, el director ejecutivo de la Fundación Ayudar Me Da Vida. Y vamos a hablar sobre las matemáticas y todo eso. Horacio es ingeniero industrial de INTEC y profesor por vocación, profesor de matemática por vocación. Es decir, es una persona con muchas iniciativas y con mucha pimienta, podría decir. Bienvenido, Horacio, a Quien Busca Encuentra. Gracias, Milton, por la invitación. Un honor para mí estar aquí. Gracias a ti por contribuir a que nosotros podamos hacer que la gente encuentre cosas. Y hoy vamos a encontrar algo que tiene que ver con las matemáticas. Así es. Vamos a comenzar con algo como que el ser humano, los dominicanos, tenemos miedo a las matemáticas. Todos desde pequeñitos le tenemos miedo a las matemáticas. ¿Es infundado? ¿No hay razón de ser? Explícanos un poquito sobre eso.
Mira, mi opinión de esto es que eso es más cultural que otra cosa. O sea, yo siempre pongo mis manos y digo, aquí está el niño, aquí están las matemáticas y en el medio está el miedo. Entonces es como que yo, niño, tengo miedo, llego a donde el profesor y el profesor intenta explicarme que 5 más 5 son 10. Pero es que cuando él empezó a poner el primer 5 ya yo me tapé los ojos. O sea, hay un miedo que no me deja ni ver que algo tan sencillo da un resultado de 10. Pero entonces voy a mi casa y le digo a mi papá, hey, papi, es que no entiendo, este simbolito que el profesor dice que se llama 5, más otro me da 10. Y el papá le dice, no, 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 mijo, tranquilo. Que, o sea, yo siempre fui muy malo para las matemáticas. Entonces, tranquilo. Dice que lo heredó. Exacto, entonces ahora el niño dice, no solo es que yo soy malo y que no entiendo lo que dice el profesor, o le echa la culpa directamente, que el profesor es malo, pero es que lo heredé de mi papá, o sea, ya, Ya ahí no, ya no hago más nada. Ahí no hay solución. Ya, Sí. ya yo me tiré a muerto, como niño. Dios. Bueno, Ajá. bueno, quizás eso lo llevamos, como dice uno, en las venas, pero es por producto de eso que tú nos explicas, muy bien nos explicas. Pongámonos un poquito más serio. Ya, Ajá. veamos un poco la problemática de todo lo que tiene que ver la enseñanza de la matemática en República Dominicana y en el mundo también. Pero en República Dominicana principalmente nosotros estamos posicionados en un lugar no muy agradable. Con la norma de calidad esta que se llama PISA, hemos visto dos resultados, el de los 2015, 2018, y no estamos bien parados, estamos entre los últimos. Sí. Estamos entre los últimos. Entonces, ¿cuál es la realidad de la enseñanza de las matemáticas en República Dominicana que está arrojando esos resultados? Bueno, factores hay miles, teorías hay miles, como que nadie tiene una solución mágica con la varita, pero iniciativas se pueden hacer. Desde el gobierno se hacen iniciativas y a veces no se continúan por el siguiente ministro. Los mismos centros no acatan esas iniciativas. Hay muchas cosas que pueden pasar. Lo que yo te puedo decir es que primero deberíamos iniciar con el miedo, como hablábamos antes, porque el miedo está antes del contenido. Okay. Mi opinión es, trabajamos el miedo y el contenido se capta mucho mejor. Y tratar de que las matemáticas ya no sean este cuco de una pizarra fría donde pongo dibujitos, que nosotros llamamos números, pero que el niño, nada. No. El niño no ha llegado a lo abstracto todavía. Okay. Entonces, quizás bajamos un poquito de contenido, trabajamos un poquito más el miedo y luego subimos el contenido cuando ya el niño está apto para eso, está ya que capta mucho mejor. Más abierto para captar. Más abierto para captar. Con esa problemática que tenemos de la enseñanza de la matemática, ¿tienes conocimiento tú de qué está haciendo el gobierno? ¿Qué hacen los gobiernos? Este y los anteriores. Porque la enseñanza, las lagunas que podemos tener en las matemáticas y en otras ciencias, nosotros no nos vienen de ahora, es decir, es histórico. Claro. ¿Qué está haciendo el gobierno, el Estado, con todo lo que se está invirtiendo ahora en dinero? En dinero, porque ahora tenemos un 4% del presupuesto nacional dedicado a la educación y algunos entonces están poniendo en cuestionamiento de que no se están bien utilizando. ¿Qué opinión te merece esto y qué está haciendo el gobierno, si tú lo conoces? Bueno, las iniciativas del gobierno igual son variadas, pero sobre todo también hay que tener en cuenta el tema de la pandemia. O sea, no solo por las iniciativas que se están haciendo, sino que la pandemia también afectó muchísimo, no solo a las matemáticas, afectó a todos. Así que el gobierno está haciendo lo que ha hecho siempre, buscar iniciativas, pero a veces no cuajan tanto. En mi opinión, mi humilde opinión, claro, yo podría decir que si el gobierno pudiera unir a las grandes mentes de las matemáticas en República Dominicana, quizás se podría trabajar mucho más
las matemáticas y pudiéramos llegar a unos mejores resultados. Realmente PISA es un estándar bien alto, Sí. ¿verdad? Que quizás no lo podemos resolver de ahora para mañana, ¿eh? Por lo que decíamos ahorita, una varita mágica no tenemos. No. Y esos cambios, que no solo son educación, sino que tienen que ver con la cultura de la República Dominicana, toman tiempo, ¿eh? Pero una mesa redonda con las grandes mentes de las matemáticas en República Dominicana, unidas al gobierno y con el potencial que tiene el gobierno para implementar iniciativas, me parece que podría ser una buena solución. Como tu mundo son las matemáticas ahora, enseñar matemáticas a jóvenes y eso, ¿existe algún diagnóstico aquí en el país en la que se conozca la realidad de manera objetiva, que no es una apreciación como la tengo yo? Porque mis hijos o mis nietos tienen dificultades con matemáticas, pero una cosa es que haya algún estudio que podamos decir, bueno, esta es la problemática. ¿Conoces algún estudio de eso? ¿El gobierno ha gastado algún dinero haciendo eso antes de hacer iniciativas? Yo no conozco ningún estudio. Okay. Pero también, al mismo tiempo, te digo que son tantas las razones por las que un niño podría no irle bien en matemáticas, que es un tema que hay que analizarlo muy bien. Las matemáticas, le puede ir mal a un niño las matemáticas por el miedo directamente, o sea, miedo a todo, sí, no solo a matemáticas. Le puede ir mal porque en algún momento encontró un profesor que no era, digámoslo así, en su lenguaje, enseñaba en otro tipo de lenguaje. Puede ser que el niño tuvo una situación en la familia. Hay un caso muy interesante. ¿Cuál es? Sobre un niño que vio a su papá entrar en depresión por problemas económicos, pero problemas fuertes. Serios. Ajá. Entonces, él lo tomó de esta manera. Ok, cada vez que veo a mi papá sacando números, o sea, haciendo cálculos, sí, lo que él le llamaba matemáticas en ese momento, yo lo veo triste, yo lo veo mal. Entonces, los números son malos. Entonces, llega a clases y obvio, o sea, es que desde que él ve un número, ya él no quiere saber nada de eso. Dios. Y ya es un trabajo psicológico. Entonces, ves como no es solo matemáticas, es también psicología, es también cultura, es toda una situación a analizar que vale la pena trabajar. En su labor de profesor, y como bien usted dice, después de la pandemia, ¿cuál ha sido la situación que usted ha podido ver enseñando y esto después de la pandemia? Todos los aspectos que tienen que ver con la sanidad, con la salud mental, que se está diciendo eso también. Y para bregar con matemática la mente tiene que estar bien. Claro. ¿Cuál es la situación? Sin ser psicólogo, sin ser cosas. Claro. ¿Lo ha sentido? ¿Puede ser uno de esos factores en este momento? Por supuesto que sí. Para sí. aprender. ¿Y se está haciendo algo? ¿Lo he visto? ¿Se han hecho algo? Por supuesto que sí. El tema de la pandemia afectó no solo a padres, también a los niños. El estar todo el tiempo en su casa, digámoslo así, y luego tomar esas clases virtuales hay colegios que daban clase 8 horas. O sea, es extenuante. Sí. Y de hecho, 5 o 6 horas, un niño estando frente a una computadora, él no entiende nada. Es muy complicado. Entonces, por ejemplo, yo dando clases también fue muy difícil la transición a lo virtual, porque el niño está acostumbrado a tenerme al frente. Sí. Ahora me veo una imagen. Y la realidad de cada familia es diferente. No es lo mismo un niño que va a su habitación y toma la clase, que un niño que la toma en la sala, al ladito de la cocina, donde la mamá está peleando con el hermanito, y el papá viene y le echa un boche al mismo niño que está cogiendo clase. Sí. O sea que es muy complicado. ¿Y qué sucedió? Pues realmente estudiantes que tenían clases de 30 a 35 niños, sí, era muy complicado concentrarse.
y al profesor le era muy complicado poder manejar a tantos niños. Sin embargo, para las tutorías, que es lo que, a lo que yo me dedico, fue un éxito, porque el niño está súper emocionado con todas las herramientas que yo puedo ofrecer. O sea, hay juegos, hay dinámicas, hay colores, hay sonidos, que no es lo mismo que una pizarra fría, blanca o verde, donde el profesor escribe. Sí. O sea que por un lado fue bueno y por otro lado fue malo. En un minuto, aunque solamente lo hemos visto de la perspectiva del estudiante y el profesor. ¿El profesor está altamente calificado para impartir? Bueno, nos cogió a todos fuera de base, realmente. Eso fue así. Pero en la parte de tutorías, como te comentaba, fue un éxito, porque crecimos y nos fue mucho mejor. Yo no vuelvo a tutorías presenciales para nada. Para nada, porque veo los resultados en mis chicos. Qué bien. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Sí. Cuando regresemos vamos a hablar entonces de la fundación que tú diriges y de los programas que estás desarrollando. Claro. A ustedes, amigos, no se vayan. Quédese ahí en Quien Busca Encuentra y en breve regresamos. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Y nosotros aquí seguimos nuestra conversación con Horacio De Win, el director ejecutivo de la Fundación Ayudar Me Da Vida. Y estamos hablando de las matemáticas y de qué está haciendo él, de cuál es su aporte, cómo está aportando esto. Antes de la pausa, habíamos quedado de que vamos a ver el detalle de la fundación, en qué trabaja, pero primero veamos, Horacio, cómo surge esta idea, primero de la Fundación Ayudar Me Da Vida. Háblanos cuáles fueron los primeros pasos para que un hombre joven, como eres, un hombre muy joven, tenga esa iniciativa, ese deseo de ayudar. Háblanos de eso. Bueno, temprano en mi vida yo tuve mucho miedo a las matemáticas cuando estuve en el colegio. Y hubo un profesor que dijo que yo no era capaz de entender las matemáticas. Ajá. O sea, es como que mi mente no podía. Entonces, cuando nos dicen eso, o sea... Así como tú, hay muchos muchísimos padres que están con esa situación que le dicen, tu hijo no da para eso. Y a ti te pasó eso. Claro, y padres que se lo dicen a sus hijos, ¿eh? No saquemos a los padres que también tienen su responsabilidad. Dios. En mi caso, mis padres no aceptaron eso. Mis padres me buscaron un tutor de matemáticas que me decía todo lo contrario. Un mérito para ellos, para tus padres. Claro. Y para otros padres que están ahí que deben estar. Sí, eso me cambió la vida. Sí. Entonces, este profesor decía, no, tú puedes. Yo te lo voy a explicar con cucharita, no sé qué, y te voy a ayudar con las lagunas que tú tienes, Pero ya yo te enseñé. Entonces, ahora yo decía, ok, él me decía, ¿le entendiste? Sí, ok, ahora toma este reto. Entonces, ahora apriétate los pantalones porque ya yo te enseñé. Okay. Entonces, yo empecé a ver. Entonces, cuando yo empecé a ver que ya yo podía con el ejercicio fácil, entonces yo quería más, y más, y más. Y terminé yendo a olimpiadas de matemática, de física, etcétera. ¿Por qué? Porque cambié ese miedo por confianza. ¿Y eso fue como en qué edad, más o menos, cuando octavo, por ahí? Este profesor te dice a ti, no, pero es que definitivamente... Sí. No le va a meter a la matemática en la cabeza. Anda por ahí, como por octavo, por ahí. Ajá. Y bueno, el tema es que yo venía con lagunas desde cuarto, quinto, o sea, yo venía con muchas lagunas. Okay. Y este tutor trabajó conmigo. Qué bien. Y de repente yo me volví tan bueno que ya en el colegio me conocían como el matemático. Y de repente yo decidí estudiar ingeniería industrial en INTEC y me graduó con honores. Con honores. Entonces, era como que el niño que no podía, ahora sabe más que el profesor. Entonces, obviamente, eso me sube el pecho a mí y yo me siento súper bien. Y era como un genio en potencia. Por ejemplo, así mismo. Que eso pasa, que hablábamos hace un ratito, antes de llegar a esta conversación, de que para manejar las matemáticas todos pensamos que deben ser genios. Claro. Y entonces tú dices, no, yo tengo una apreciación diferente. ¿Cuál es tu apreciación sobre eso? Eso me ayudó a mí a darme cuenta de que
ya yo sabía que yo no era un genio, porque en el colegio habían genios. Sí. Yo me comparaba y yo decía, bueno, él sabe, él sabe mucho. Pues. O sea, ya yo sabía que yo no era un genio, pero de repente veo que, pero yo puedo ser exitoso sin ser un genio. Y todo lo que yo he logrado en mi vida es basándome en, hey, no tengo que ser un genio. Y yo condeno, ahí se me va no sé, la opinión, sí, digamos, porque yo condeno mucho cuando la sociedad valora a los genios por encima de los que no somos genios. Porque la verdad es que los genios, por decir un número, el 1%, sin ser estrictos a en nivel mundial, estadística, que eso es muy alto. bueno, Sí. pero para decir un número, un 1% es genio, pero el 99% no lo somos. Y el 99% es el que mueve a la sociedad. Entonces, uno de mis grandes logros ha sido entender que yo no necesito ser un genio para aportar a la sociedad y que los niños puedan entender eso a través de mí y de la fundación. Entonces, ¿en qué momento decides entonces que tú quieres ayudar? claro, ahí viene. En ese momento yo no estaba pensando en eso, yo solo estaba pensando, qué bueno, yo puedo aportar. Luego viene una situación de salud en la que yo durante 5 meses pensé que me iba a morir. Yo estaba en una cama, no podía caminar y el médico me decía que estaban buscando un tumor. O sea, ya cuando te dicen eso, tu rostro cambia y tú empiezas a reflexionar, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy vivo? Y no es que pensara en suicidarme, sino cuál es el sentido de mi vida. Exacto. Encontrarle sentido. Y entonces ahí yo pasé de lo comercial a este estilo más de organización sin fines de lucro, pero yo no sabía lo que era eso, o sea, yo siempre he sido del otro lado, digamos. De ganar dinero, de hacerme rico, una carrera para ganar dinero. Eso, yo estudié para ganar dinero, o sea, para vivir de eso. Y entonces de repente pienso en cambiar esto y no sé ni cómo hacerlo, y me lancé. En emprendimientos decimos que eso es tirarse a la pileta. Pues yo dejé el trabajo que tenía, yo en ese momento tenía una empresa de reciclaje, me tiré, dejé eso e inicié con la fundación y de repente digo yo, bueno, ¿qué hago? Bueno, vamos a empezar a ayudar a los niños y a los envejecientes. Íbamos a asilos y a orfanatos a llevar alimentos, medicamentos. Y así inició, pero de repente veo que esa como que no es mi vocación. Y llevando alimentos a una escuela me doy cuenta de que los niños tienen el mismo miedo que yo tenía hace 30 años. Y digo, pero ¿y cuándo es que va a cambiar? Cuando encontramos ese nicho, ese punto, entonces ya eso fue como para arriba. ¡Tum! Y ahí entonces conocemos la competencia. La competencia esta del canguro matemático. Sí. Háblanos de eso. No, cuando yo ya descubrí canguro matemático, ya eso fue amor a primera vista. ¿Qué es el canguro matemático? Estamos hablando de una competencia internacional de matemática no diseñada para genios, no diseñada para estos que les va muy bien, que van a olimpiadas nacionales, internacionales, no. Al contrario, es para el otro 99, que hablamos ahorita, la gran mayoría de niños que no están en esa posición. Y no necesariamente es para que se vuelvan genios o se vuelvan matemáticos. Es que, como yo siempre digo, un abogado necesita la lógica para llevar su profesión. Cada persona en la vida necesita la lógica, el pensamiento crítico. Y eso es lo que desarrolla canguro matemático. Y es una especie de enseñar jugando. Exacto, más o menos. O sea, la idea es hacerlo divertido. Y de repente los niños desarrollan imaginación, creatividad, la lógica, como comentábamos. Y de repente un niño que le tenía miedo, que cuando le ponían un examen, él decía, ay, esto está difícil. Después de pasar por canguro, unos meses después, dice, ¿y cuándo es que vuelve canguro? Y el profesor se queda como, ¿y tú quieres una prueba matemática? Sí, tráigala. ¿Y cuándo
cuando vuelve Canguro? Ya Canguro abrió inscripciones, Sí. así que ya se están inscribiendo los colegios y en abril es la primera prueba. Pero son jóvenes que tienen aptitudes de matemática o no, como tú acabas de decirnos. Sí, no, la mayoría no tienen aptitudes matemáticas. No tienen aptitudes No, matemáticas, la sino idea que lo es, aprenden. la idea es que suban de nivel. Si ellos están bajos del promedio, digamos, que quieran subir al promedio. Y si están promedio, que intenten ir a Olimpiadas, ¿verdad? Es que suban, es que se desarrollen. Y de hecho, más que todo es que desarrollen, que cambien ese miedo por confianza. Y una vez que yo ya tengo confianza, yo hago un ejercicio y digo, pero esto está como fácil, dame uno más difícil. Entonces quiero más. Okay. Y eso hace Canguro. ¿Y cómo lo hace? ¿Lo promueves a través de las diferentes instituciones educativas, los colegios, vas a los colegios, o los colegios se acercan a ti para que tú vengas, es decir, ¿dónde encontrar? Claro. Buscar y encontrar. Claro, eso pasa en ambas vías. Sí. Vamos a los centros o los centros nos solicitan a nosotros y se da la magia. Ah, qué bien. Así es. Mira, hemos visto que tu trabajo ha impactado, tu trabajo de todos estos años, desde el 2015 hasta hoy día, ha impactado tu trabajo y creo, leí por ahí que más de 11.000 personas. Más de 11.800 niños ya han sido impactados y están encantados con volver. Oh, Así mismo. realmente es valioso, tan valioso que, bueno, ahora una empresa acaba de premiarte y reconocer el trabajo de la fundación y de en ti, con esto de, creo que se llaman Dominicanos de Grandes Ligas, Sí. el VHD. Háblanos un poquito de esa selección en la que reconocen el trabajo que han hecho ustedes. Tú y otros jóvenes, porque Claro, hay muchos jóvenes. para mí es un honor estar entre los 9 que reconoció el VHD, porque son, o sea, personas extraordinarias, cada uno desarrollando su granito de arena en los distintos ámbitos, en las artes, en el emprendimiento, en el deporte, mi parte en la educación, en matemáticas. Y la verdad es que ha sido una campaña hermosa. Ha sido una campaña hermosa. El último anuncio que hicimos fue en un juego de las Grandes Ligas, entrevistados por 2 Grandes Ligas, o sea, intercambiando papeles. Qué bien. Nosotros filmándole y todo, y fue como que wow, o sea, realmente es una inspiración para los dominicanos, para que aporten como nosotros. Qué bueno ese tipo de reconocimiento a trabajo que estás haciendo, un trabajo verdaderamente positivo y que el país necesita de que jóvenes así se sientan interesados en mejorar el país como tal. ¿Dónde encontrar a Horacio, a Canguro y a Ayudarme da Vida? ¿Dónde encontrarlo? Pues en las redes, @ayudarmedavida. Se lo repito, @ayudarmedavida. Ahí en las redes podemos encontrar todas las informaciones. ¿Sí? Muchísimas gracias, Horacio, por venir con nosotros acá y acompañarnos y mostrarle a la gente cosas que se puede hacer con las matemáticas. Las puertas están abiertas para ti. Un placer, muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos nueva vez aquí en Quien Busca Encuentra. Nuestro llamado es para que también nos busquen en las redes, en Acento TV, acento.com.do. Ahí podrán ver los programas que han pasado y este reciente también será subido. Será hasta una próxima oportunidad.